Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el mundo del espectáculo turco, pocas parejas han generado tanto interés, pasión y debate como la formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su historia, que comenzó frente a las cámaras y luego se trasladó a la vida real, fue seguida por millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, tras su separación, ambos intentaron mantener distancia y reconstruir sus vidas por caminos distintos. Pero el destino, caprichoso como siempre, volvió a unirlos en un escenario inesperado, un reencuentro cargado de emociones que terminó con una confesión que sacudió las redes sociales. Según testigos cercanos, tras el funeral al que ambos asistieron en Estambul, Kerem decidió acompañar a Hande a su casa. Lo que parecía un simple gesto de cortesía se transformó en una noche reveladora. En un momento de intimidad, mientras el ambiente seguía impregnado de tristeza y nostalgia, Kerem no pudo contener más sus emociones. El actor, conocido por su fuerza y serenidad en público, se quebró frente a Hande, apoyando su cabeza sobre el hombro de la actriz. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, le susurró: «Sigo amándote, nunca dejé de hacerlo». Hande, sorprendida por la vulnerabilidad de Kerem, permaneció en silencio unos segundos, sin apartarse. Quienes aseguran haber presenciado parte de la escena afirman que la actriz acarició suavemente la mano de Kerem, en un gesto de comprensión y ternura, aunque sin dar una respuesta clara a su declaración. Esa ambigüedad despertó aún más la curiosidad de los seguidores, que inmediatamente comenzaron a preguntarse si la llama entre ellos jamás se apagó por completo. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales. Hashtags como #Kerem Hande, #Sigo amándote y #confesión de Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Miles de fans revivieron escenas de la serie Senkalkap, comparando las imágenes de ficción con esta realidad que parecía superar cualquier guión. Algunos interpretaron las lágrimas de Kerem como la prueba definitiva de que su historia aún no había terminado, mientras que otros se mostraron escépticos, asegurando que lo ocurrido no era más que una muestra de apoyo en un momento de vulnerabilidad. En el círculo cercano a la actriz, se comenta que Hande quedó profundamente afectada por lo ocurrido. Una amiga cercana habría revelado que Hande pasó horas en silencio después de despedirse de Kerem, tratando de asimilar lo que había escuchado. Ella sabe que Kerem nunca fue indiferente, pero escuchar esas palabras de nuevo removió todo lo que creía superado. Fue como abrir una herida que nunca cicatrizó del todo, comentó esta fuente a la prensa turca. Por el lado de Kerem, su entorno asegura que el actor no se arrepiente de lo que dijo. Él llevaba tiempo guardándose esas palabras. Necesitaba soltarlo, aunque no obtuviera una respuesta inmediata. Kerem siente que lo que vivió con Hande fue único, y que aunque la vida los haya llevado por caminos distintos, en su corazón siempre hubo un lugar reservado para ella, explicó un amigo cercano. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, ya especula con un posible acercamiento entre ambos. Algunos programas de televisión sugieren que este podría ser el inicio de una reconciliación, mientras que otros insisten en que se trató de un momento aislado de fragilidad emocional. Aún así, la imagen de Kerem llorando en el hombro de Hande y confesando su amor quedará grabada como uno de los capítulos más intensos de esta historia que parece no tener final. En definitiva, lo que sucedió aquella noche no solo ha reavivado las esperanzas de millones de seguidores que sueñan con verlos juntos otra vez, sino que también ha recordado al público que detrás de las cámaras y la fama, Kerem y Hande son dos personas unidas por un pasado profundo, marcado por el amor, la pasión y, ahora, por una confesión que podría cambiarlo todo. Cuando Kerem Bürsin se marchó de la casa de Hande Erçel aquella noche, tras apoyarse en su hombro y soltar entre lágrimas la frase que aún retumba en la memoria de todos: «Sigo amándote», el ambiente quedó impregnado de un silencio casi insoportable. Hande cerró la puerta lentamente, como si cada segundo al girar el picaporte fuese una forma de retener a Kerem un poco más. Se quedó unos minutos apoyada contra la puerta, con los ojos cerrados, intentando procesar lo que había sucedido. El peso de aquellas palabras se le clavaba en el pecho. Llevaba meses, incluso años, convenciéndose de que la historia con Kerem era un capítulo cerrado, una etapa de juventud marcada por el éxito profesional y un amor que había trascendido las pantallas. Sin embargo, en ese instante comprendió que lo vivido con él no era tan fácil de archivar.
La imagen de Keram, con lágrimas rodando por su rostro y la voz temblorosa, se repetía en su mente como un eco interminable. Hand caminó hacia su sala, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá sin encender ninguna luz. La oscuridad se convirtió en cómplice de su confusión. Allí, en soledad, recordó los años de complicidad con Keram, las largas jornadas de rodaje en las que terminaban riendo a carcajadas, los viajes secretos que hicieron juntos cuando intentaban escapar del ojo mediático, y sobre todo, la sensación de hogar que solía tener cuando estaban lado a lado. Cada recuerdo llegaba como una ola que la desarmaba por completo. En su interior, la actriz sabía que escuchar a Keram decir esas palabras removía todas las heridas que pensaba cicatrizadas. Ella había intentado rehacer su vida, había buscado estabilidad en nuevas relaciones y había jurado que su corazón ya no pertenecía a aquel hombre. Pero esa noche, sentada en silencio, comprendió que su historia con Keram era como una melodía imposible de olvidar, una canción que, aunque intente silenciar, siempre regresa con las primeras notas. Las lágrimas comenzaron a caer, no con el dramatismo de una escena televisiva, sino con la honestidad silenciosa de alguien que no sabe qué hacer con lo que siente. ¿Y si todavía lo amo? ¿Y si en realidad nunca dejé de hacerlo?, se preguntó en voz baja, como si confesarse a sí misma fuese un acto de traición a todo lo que había construido lejos de él. La vulnerabilidad de Keram había despertado la suya, y esa conexión invisible que los unía parecía más fuerte que nunca. Amigas cercanas a Hand, contactadas por los medios, aseguraron que esa noche ella no llamó a nadie, que prefirió quedarse sola en su casa, apagando el teléfono y evitando cualquier contacto con el exterior. Quiso quedarse a solas con sus emociones. Hand es una mujer fuerte, pero cuando se trata de Keram, su fortaleza se vuelve frágil. Él siempre fue su punto débil, reveló una de sus confidentes. Mientras tanto, en el apartamento de Keram, el actor también pasaba por un torbellino emocional. Aunque no estaban juntos, era como si sus corazones estuvieran conectados por un hilo invisible. Keram había tomado la decisión de abrirse, de arriesgarse a mostrar sus sentimientos sin importar el desenlace. Y aunque Hand no respondió aquella noche, él sabía que sus palabras habían llegado a lo más profundo de ella. La prensa turca, alimentada por rumores, ya comienza a especular sobre lo que podría pasar en los próximos días. ¿Buscará Hand a Keram para hablar sobre lo sucedido? ¿Habrá un intento de reconciliación o preferirán mantener la distancia para no reabrir viejas heridas? Lo único cierto es que, después de esa confesión, nada volverá a ser igual. El pasado ha regresado con fuerza, y el futuro de ambos parece estar más entrelazado que nunca. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.